Muy buenas noches, vicealmirante. Bienvenido a Venezuela, punto libre. Qué bueno escucharlo ya por acá. Un gran saludo. Cambio. Bueno, gracias nuevamente a Venezuela punto libre y a ustedes por darme la oportunidad de conversar y quisiera que me reporten cómo me escuchan, Cambio. Bueno, te escuchamos muy bien, Cambio. Alto y claro, vicealmirante. A ver, es que Lichi y yo estábamos diciendo, ahora vamos a escuchar al vice cuando llegue, porque tenemos que explicarle bien cómo se escucha, porque él siempre está pendiente de ese detalle. Me dice Lichi, ¿no? Le digo, sí, hay que estar pendiente. Y efectivamente, usted siempre está pendiente de que realmente le escuchemos bien. Le digo esto porque muchísimas veces los invitados comienzan a hablar y no se ha fijado que realmente pues no hay un buen audio, así que le agradecemos mucho siempre ese detalle. Gracias, Cambio. Sí, es que la otra vez pregunté, bueno, siempre pregunto, pero la otra vez pregunté y me dice, creo que es Lichita, usted siempre habla fuerte, almirante. Conche, otras escuchas me dijeron, caramba, usted habla demasiado fuerte, como que grita en las redes. Pero fíjese lo siguiente, la razón por la que yo hago esto es porque mi especialidad en la Armada venezolana, durante 20 años, fui oficial de comunicaciones y me encargaba de todo lo que era el enviar, transmitir, recibir mensajes de voz, mensajes de banderas, mensajes cifrados, gerencia de claves. Entonces, uno tiene primero que garantizar que el destinatario, el receptor, esté en capacidad de escuchar y de recibir los mensajes. Y si no se tiene certeza, entonces se emplean muchas repeticiones y en el mar las repeticiones delatan al enemigo la presencia de una fuerza naval en el mar. Entonces, como medida de seguridad y negar la inteligencia enemiga, hay que evitar las repeticiones y las comunicaciones deben ser muy claras para preservar la seguridad. Por esa es la costumbre que tengo yo. Gracias por hacerme la observación. Tienes razón. No, bueno, está muy bien que usted pregunte, vicealmirante, para que ¿cómo se dice? Nuestras grabaciones queden muy nítidas. Muy importante eso que usted está diciendo, porque cuando uno involucra en este medio político venezolano, hay tantas corrientes de información y desinformación que a veces que uno cae en gazapos lingüísticos y la audiencia no entiende o se cansa. Entonces hay que tener cuidado en eso también. Y yo le agradezco a usted cualquier cosa, cuando me caigo, se cae la voz, se cae la conexión, me alerten, porque uno aquí no es que no se da cuenta, sino uno cree que va por una bajada y va con la velocidad normal, y etcétera, etcétera. Así que yo les agradezco la observación cuando lo crean conveniente y repetir, si hay que repetir, etcétera, etcétera. Gracias, buenas noches, Cambio. Definitivamente, muchas veces uno no toma en cuenta detalles, pero fíjese usted, justamente le comentaba hace unos segundos lo de Lichi y yo, que habíamos comentado que teníamos que estar pendientes para cuando usted nos preguntase cómo se escuchaba, y es que hay una razón muy poderosa por la cual usted siempre pregunta eso, algo que lo lleva dentro de su formación y que hace que no lo obvie, porque lógicamente es algo lo cual usted trabajó durante años. Entonces eso hace que en su manera de ser, en su formación, pues al entrar a un sitio donde usted sabe que va a ser escuchado por varias personas, tratar de verificar antes que nada cómo se escucha su voz. Perfecto. Ya había una razón. Cambio. Gracias por coincidir conmigo en estas cosas. También en la clase de oratoria que yo recibí en el IESA, cuando estudié en el IESA y en la Escuela de Estado Mayor Naval, uno también tiene que hacer un pasaje rasante por la cara de toda la audiencia, si es en cuerpo presente, de manera que se establezca la conexión visual entre quien escucha y quien envía la comunicación, y muchas veces quien envía el mensaje.
Y muchas veces yo he ido a sitios, muchas veces no, generalmente, las personas que hablan en público no se hacen ese tipo de chequeo visual, porque una cosa es hablar y llegar hablando como un loco o muy seguro de lo que uno va a decir, y las personas no están predispuestas a escuchar, o viceversa. Uno llega a una audiencia con mucho ruido, mucha emoción, mucha energía, y de repente uno se enreda porque el miedo escénico también es importante manejarlo. Entonces eso también es un proceso de aprendizaje, sobre todo lo que son oradores públicos y los que hablan como los políticos que hablan normalmente frente a audiencias en vivo o televisivas o radio. Cambio, gracias. Bueno, voy a aprovechar que estamos por aquí hablando antes de que empiece el conversatorio en sí. Los militares reciben, o sea, en líneas generales, ¿no? Todos reciben ese tipo de formación, de oratoria, o sea, me refiero a que si eso es, digamos, como una asignatura, cambio. Depende de la fuerza. Los pilotos casi nunca hablan en público porque están operando individualmente sobre sistemas de vuelo que no hace falta el contacto visual, sino la comunicación inmediata. El piloto es por lo general desordenado en sus comunicaciones, habla muy rápido por la misma velocidad que se está desplazando y a veces cuesta escucharlo, pero generalmente en la Fuerza Armada Venezolana, cuando uno va a los cursos de Estado Mayor, una de las materias más exigentes, no por lo complicado, sino porque es la educación que uno recibe para poder hablar en público, porque el oficial de Estado Mayor tiene que hacer presentaciones, tiene que comunicarse con grandes volúmenes o grandes grupos de personas, bien sea por radio o de manera viva, pues en vivo. Entonces, inclusive los gestos, el lenguaje corporal, el manejo de los punteros, el manejo de las herramientas de comunicación, el micrófono, el aparato para presentar el PowerPoint o cualquier tipo de tecnología moderna de presentación gráfica. Y también nos da un curso de elaboración de elementos de información gráfica, porque no solamente es en el plano naval, sino también en el plano civil y en el plano internacional, cuando uno va a otras latitudes a trabajar con la Armada venezolana, en este caso que estamos hablando, u otras armadas. Yo que estuve en el agregado de defensa en Washington también tenía que hacer presentaciones en el Pentágono y en el Departamento de Estado, y en español porque no manejaba bien en inglés, pero tenía una traducción directa e inmediata. Y entonces cualquier pelón, cualquier gazapo que uno tenga en la predisposición para comunicar, afecta en gran manera el mensaje o lo que uno quiera, en este caso, vender. O sea, una idea, un plan, una operación, la certeza de una información, la coordinación de una operación, etcétera. Si no se expresa bien, no se entiende, los subalternos no entienden, se cansan y al final, por esa tontería, la operación puede transformarse en un fracaso. Por eso es que nos exigen tanto en Estado Mayor. Ojo, no todos van a Estado Mayor. En mi promoción fuimos 4 y éramos 40. Nos graduamos 42 y solamente fuimos almirantes 5. Los demás se quedaron en el camino por diferentes razones, no por la oratoria, pero es muy exigente para nosotros los marinos y los pilotos. Los demás fuerzas es más flexible, pues son mayor número de puestos y mayor número de oficiales que son promovidos, y muchas veces el filtro no es lo suficientemente cerrado, pequeño, chiquito para que pasen las piedras grandes y pasen otras cosas, como ocurrió con el amigo Hugo, que lo raparon en Estado Mayor y lo ascendieron a teniente coronel, el alto mando militar del año 1991-92. Entonces nos quejamos de que por qué ese señor hizo esta cantidad de desastres. Bueno, por ahí comenzaron los problemas en Venezuela, y después lo perdonaron y lo sobreseyeron, y los canales de televisión le dieron espacio y lo ayudaban en las presentaciones, lo asesoraban en imagen, en la manera de comunicar, porque él era un charlatán, pero tropero, y de repente el tipo caló en la sociedad porque le dieron facilidad y técnicas de comunicación. Cambio. Sí, evidentemente esas técnicas son muy importantes a la hora
comunicarse con el resto, aunque parezca redundante, es así. Y una pregunta última, ya no le quito más tiempo, antes de empezar el conversatorio. ¿Usted cree que realmente los oficiales que se están graduando hoy en día tengan una formación tan detallada y tan completa como la que tenían hace años atrás? O sea, más que nada pregunto porque siendo tan militarista el régimen, no sé si mantendrán ese tipo de formación para sus oficiales o les interesa mantenerlos ahí nada más como para llenar el bulto, cambio. Bueno, nada, interesante su pregunta. No sé si en la audiencia están escuchando, pero de todas maneras es irrelevante. En este caso, pues yo lo digo públicamente, no tengo ningún tipo de limitación. Hay algo, las Fuerzas Armadas han sufrido cortes verticales en los últimos 30 años. El golpe militar fue un corte importantísimo en el ejército. La recuperación del cuartelazo militar por el presidente de la República y la reducción a prisión de todos ellos estableció una diferencia y un ejemplo de disciplina en la Fuerza Armada de entonces, de que la insubordinación militar masiva, que era el cuartelazo, el intento de golpe, iba a ser sancionado severamente, que fue lo primero que ocurrió cuando fallaron en el cuartelazo y fueron dominados en casi 5 horas, 4 horas y media, algo así, de manera violenta. Claro, el resto de la Fuerza Armada no respondió al llamado del ejército, que estaba infiltrado y coordinado con grupos elitescos civiles y la izquierda, toda la izquierda nacional, toda, no le salva a ninguno. Entonces, ese fue un corte. Después, cuando lo sobreseen, otro machetazo a la institución. Los golpistas son perdonados y los que fuimos leales, no. Después vino la elección, un pueblo que vota por un golpista asesino, apoyado por el presidente de la República y por los grupos de interés político y económico nacional y medios de comunicación. Entonces, el militar joven dice, bueno, ¿dónde estoy? Me rebelo, me voy de baja, no acepto este comando, reclamo o mantengo mi carrera porque estos son 4 años de gobierno solamente. Totalmente equivocado ese oficial. Pero peor fue quienes aprobaron la Constitución después que no fue aprobada en el referendo, porque tuvo menos del 50% de los votos esa época, en ese momento que hubo el deslave de Vargas. Entonces, este militar formado y educado para obedecer y respetar la Constitución, se dio cuenta que la Constitución era un juego, que no era respetada por nadie y que se producían eventos tan dantescos como el perdonar a un asesino y llevarlo a la presidencia. Y posteriormente el otro corte, pero brutal, fue cuando Chávez en los próceres dice, delante de todo el tren ejecutivo, embajadores y los diputados y senadores recién electos de la oposición política venezolana, de la democracia de la cuarta, en el paseo de los próceres dice, los que se alzaron en el 92 son héroes, el resto son traidores. Cecilia Sosa, Rodríguez Corro, Escobar Salón, los adecos, los copellanos, los opinadores de turno, los analistas políticos, los expertos en medios de comunicación, las plantas televisoras y de radio, difundieron específicamente ese mensaje. Entonces resulta que ese mensaje caló en la institución militar contrariamente. El militar clientelarmente dice, bueno, que yo no me voy a ir por barranco, yo aquí me cuadro con este presidente, porque todo el mundo se cuadró con ese presidente empezando en el año 98. Entonces resulta que posteriormente, después Chávez presidente, comenzó la deformación de los oficiales de escuela y la formación comunista con profesores cubanos, dirigido por el general Miller Rojas, general de división, que no me explico cómo ascendió general de división en la democracia, porque todo el mundo sabía que era un comunista, todo el mundo, y era rechazado, pero lo ascendieron para tranquilizarlo, para jalar el mecate, para congraciarse con el general, porque era una persona estudiosa, pero de las corrientes colectivistas, en este caso los progresistas, los comunistas, los socialistas. Entonces resulta que todo eso produjo un efecto demoledor en la institución militar. Yo estaba recién dado de baja cuando eso, o sea, me había ido hace poco yo,
Yo estaba estudiando en el IESA y fui a Puerto Cabello a una visita personal y pasé por la base, por la aviación naval. Y observé que habían oficiales con boinas rojas y oficiales con boinas negras o azules. Y pregunté, me dice, no, es que los de rojo son los chavistas y los otros son los que no son chavistas. Ahí comenzó una destrucción de los valores éticos y morales de los militares. Y yo le advertía a los políticos de entonces, a la Coordinadora de Acción Cívica, a los ADECOS, le daba conferencias una vez al mes, charlas sobre lo militar, a los periodistas de Globovisión y a mucha gente que se estaba cometiendo un acto destructivo en la institución militar, porque no son los militares, es la institución la que están destruyendo. Pues los militares se pueden votar y se pueden recoger y se meten presos si es necesario, como cualquier persona que viola la ley, pero la institución queda, y si el poder público nacional, los poderes del Estado, los actores socioeconómicos, la Iglesia Católica, las universidades, las comunidades cristianas, los medios de comunicación social, los sindicatos, no reclamaron que están desvirtuando a los militares, fíjense lo que pasó. Se fue la institución más golpeada y la que va a ser más difícil recuperar. Y sin recuperar esa institución, la democracia en Venezuela no va a florecer. Fíjense lo que está pasando en Chile. 30 años después de Pinochet, lo que está ocurriendo en Brasil, lo que puede ocurrir en Colombia muy pronto, lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos con la corriente de izquierda. Y la gente piensa que son unos loquitos que están por ahí brincando en las calles y quemando. Yo cuando vi que tumbaron las estatuas de Cristóbal Colón aquí en los Estados Unidos, en varios estados, yo dije, esta es la misma escuela que llegó a Venezuela en el 98, en el 98, sí, y la misma que Pinochet enfrentó. Y yo hablé con Pinochet en el año 93. Fui a su casa de habitación en Chile. El presidente Pérez me autorizó, a pesar de que el ministro no quería que yo hablara con Pinochet, porque es otra cosa. Se meten unos clichés en la cabeza y pretenden que todos los oficiales somos golpistas o somos guerrilleros, y que no somos Maduro. Maduro me refiero profesionalmente hablando. Y entonces yo fui a hablar con Pinochet, y él me explicó lo que pasó en Chile. Fidel Castro estuvo un mes en La Moneda dirigiendo Chile, los sindicatos, los grupos de izquierda chilenos, y el presidente Allende tenía la autoridad y hacía lo que le daba la gana, no respetaba la Constitución. El alto mando militar fue a hablar con Allende y le dijo, si usted no respeta la Constitución, nosotros no lo vamos a respetar a usted. Antes del golpe de Pinochet, y como siguió, así como empezó Chávez y no tuvo un parado, bueno, lo pararon. Y cuando yo hablé con él me dijo, mire, almirante, aniquilamos a los comunistas porque no pueden seguir destruyendo nuestro país. Y el próximo país que cae en el comunismo es Venezuela. Dígale a su presidente que yo lo voy a ayudar. Es necesario porque el objetivo es Venezuela y después Colombia. No me hicieron caso, no me escucharon. Ni el presidente Pérez ni los políticos. Porque yo era militar. Porque creen que todos los militares somos agarrados por el ombligo. Y no pensamos, ni estudiamos, ni analizamos, ni somos profesionales, ni tenemos ética profesional. Porque así nos evalúan a todos. Y están equivocados. Por eso es que la institución militar tiene que ser selectiva. Y el comando en jefe, que es el presidente de la República, tiene que ser exigente con los militares, no perdonar ningún error, porque el militar no se puede perdonar, porque un error militar es la guerra, lo que pasó en Venezuela, la pérdida de los valores democráticos y éticos de una sociedad moderna, con dinero, con educación, la mejor en América Latina. Y fíjense dónde estamos. Estamos en el degrado social de todo el continente. Cambio. Muchísimas gracias, vicealmirante, por la respuesta. Ya sí vamos a comenzar la tercera entrega de los conversatorios que vamos a tener, conversaciones con Carratú. Hoy vamos a hablar, según nos ha informado, el vicealmirante va a tocar el tema del Foro de Sao Paulo, que aunque parece que todo el mundo sabe, parece que al final como que no se sabe mucho a fondo. Y también nos va a hablar sobre la confusión en Venezuela y el mundo. Así que, vicealmirante, bienvenido a Venezuela punto libre. El canal es suyo para que comience su conversación con el resto de los usuarios y moderadores del canal. Bienvenido como siempre. Adelante, Cambio.
Bueno, como siempre, buenas noches a la audiencia. Para mí un placer y un privilegio realmente poderme comunicar de esta manera amplia y sin ningún tipo de censura a los venezolanos que tienen la opción de escuchar a través de este canal Venezuela.libre y los que quieran entender realmente por qué Venezuela y por qué nosotros los venezolanos hemos padecido tanto tiempo este gobierno y pareciera que no vemos en el horizonte, no vemos la claridad del sol o estamos nadando, como yo siempre he dicho, estoy nadando hacia un horizonte que todavía no veo. Sin embargo, desde el punto de vista personal, yo sí estoy viendo mi horizonte y no voy solo, yo voy acompañado. Lo que pasa es que no tenemos la fuerza para poder no arrastrar, sino para poder orientar, para servir de campanero a los venezolanos que piensan, sobre todo los que están en el territorio, y que ven menguadas todas sus opciones de vida. Oígase bien, opciones de vida. Y, por otra parte, la dirigencia política que nos ha dirigido en estos últimos 22 años, es mucho antes, pero yo me quiero referir a estos últimos 22 años, ha jugado con los venezolanos. Primero, porque son unos grandes ignorantes de las fuerzas políticas nacionales e internacionales que están en juego, o sea, los intereses. Y segundo, todos han chantajeado a los venezolanos pidiéndonos unidad, y resulta que la unidad ellos no la han concretado entre ellos. En Acción Democrática no hay unidad, en Voluntad Popular no hay unidad, en Primero Justicia tampoco, en Un Nuevo Tiempo, Alianza Nuevo Pueblo, hay un liderazgo cautivo, como si fueran dueños de una franquicia. Todo el mundo habla y los medios de comunicación solamente le dan los micrófonos y la oportunidad de evacuar información a determinadas personas que son del grupito de traidores y mentirosos que durante 22 años nos han prometido unión y ellos nunca se han podido unir, simple y llanamente. Y no los critico a todos crudamente, como siempre lo hago, porque la esencia del partido político en Venezuela, con todas las deficiencias y atrocidades que han cometido, pero la esencia del partido político es igual a los partidos políticos aquí en los Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Dinamarca, Noruega, los países Canadá, los países más desarrollados democráticamente, que sus sociedades, sus ciudadanos se sienten ciudadanos. También el partido busca picar, dividir y busca apartar a aquellos personajes que le hacen peso, le hacen bulla, para ellos poder dividir y ganar un proceso electoral, que es lo que ha ocurrido en Venezuela siempre. Yo tengo un profesor que a la sazón es profesor del doctorado en ciencia política que hay, es mi tutor en la tesis de grado. Es el doctor Germán Carrera Damas. Es un reconocido historiador venezolano de larga data, no solamente por sus años, que tampoco es un viejo, pero por su proyección internacional en Francia, aquí en las universidades norteamericanas, en algunos países de América Latina, y es respetado y reconocido, y muy poco nombrado, porque el profesor Carrera es un hombre humilde. Dicen que tuvo sus tendencias juveniles en el comunismo, posiblemente sí, pero a mí lo que me interesa, a mí particularmente lo que me ha interesado siempre en los hombres con los cuales me he tropezado, es copiar, sacar, recibir, aprovechar el conocimiento que yo no he podido, por el tiempo de vida y por la cantidad de cosas que se mueven en una sociedad, no he podido consolidar. Entonces, ese profesor, discutiendo con él largas horas, 8, 9 horas en su casa discutiendo, o en la universidad hablando, en los cursos que tomé con él, siempre me decía que había que tener conciencia, que Venezuela tenía conciencia democrática, que los genes del venezolano moderno eran democráticos, pero el hambre, la ausencia de oportunidades, los problemas de tipo partidista, el abuso y la explotación del ciudadano por parte de empresas, etcétera, etcétera, había ido tergiversando la conciencia política del venezolano, la conciencia libertaria del venezolano, heredada de los libertadores, a pesar de que el siglo XIX fue un siglo de turbulencias donde aparecieron caudillos hasta en la isla de Coche, hasta en la isla de la Tortuga, para decir sitios retirados del territorio, porque había una euforia por el poder. Después que somos libres, se van los españoles
y queda el país virgen a quien lo pudiese gobernar. Y fíjese lo que pasó. Páez 3 veces presidente, un individuo sin formación, autodidacta, pero sin formación académica. Maduro, un brutazo. Chávez, un parlachín sin base y sin ningún tipo de solidez académica ni profesional, porque ni siquiera era buen oficial. Fracasó el 4. Ahí se ve que ese señor, el Estado Mayor, no lo aprovechó porque lo que hizo como militar fue una barrabasada. Aparte que llevó las tropas engañadas a Miraflores y a otras partes. Ellos, todos, no solamente él. Y fueron perdonados por Caldera, el presidente que para mí era el más letrado, el más sólido, el que nos representaba donde fuera en el mundo, y comete esa barrabasada de perdonar a los rebeldes militares y asesinos. Oye, ¿dónde queda el ciudadano ignorante de unas realidades que no se imagina? Entonces convirtió en un gazapo de militar, un pésimo ciudadano, lo convirtió en el poder. Ahí está la consecuencia, lo que ocurrió en Venezuela. Entonces, ahora yo quiero hablar del Foro de Sao Paulo, porque es importante que nosotros los venezolanos tengamos claro hacia dónde vamos. El problema no es Maduro exclusivamente. El problema no es el PSV exclusivamente. El problema somos todos, porque no estamos informados, ni nos informan tampoco de la cantidad de bachacos, huecos y madrigueras que hay en el camino hacia la transición cuando ésta ocurra. Y la transición no es del partido, la transición no es de los militares, la transición no es de un solo hombre, la transición es de todos los venezolanos. Y ahí es donde se monta la gata sobre la batea, porque no todos los venezolanos saben qué hay en la batea, ni qué se van a encontrar después que esta gente salga del poder o lo saquen. Yo quiero que lo saquen, porque para mí no salen, pero otras personas más eruditas que yo, más inteligentes que yo, dicen que el asunto es democrático, pacífico y constitucional. Y llevamos 20 años en eso. Entonces yo soy un poco escéptico de que sea pacífico y constitucional jamás. Entonces estamos en un dilema bien difícil. Voy al Foro de Sao Paulo. 1989 cae el muro de Berlín, la Unión Soviética comienza a hacer aguas, la perestroika, Gorbachev, Reagan presidente, el Papa Juan Pablo II trabajando, y la ministra inglesa Margaret Thatcher trabajando mancomunadamente para abrir los espacios para la democracia y la libertad en esos países que estaban subyugados desde 1918, la Primera Guerra Mundial, 14, y después todo ese periplo hasta que muere Stalin en el año 1956, comienza la Guerra Fría y entonces el mundo se divide. Entonces, ese evento poco conocido por los venezolanos o poco comentado por los partidos políticos o los dirigentes políticos que no saben ni una papa de qué es lo que ha ocurrido en el mundo y relacionado con Venezuela, repiten bolserías y repiten sandeces. Y lo digo sin que me dé ninguna pena ni respeto, porque yo desde el año 1992, que me di cuenta de la traición hacia la democracia, hacia el presidente y hacia los venezolanos, no puedo respetar a los partidos políticos y a su dirigencia, la de antes y la de ahora, porque todos son igualitos. No hay grandes diferencias, quizás de tamaño, de sexo, de formación académica, pero el corte político del partido lo tienen entre ceja y ceja y le divide el corazón en dos toletes. Entonces, bueno, cae la Unión Soviética, la Unión Soviética se retira de Cuba, Cuba pierde el apoyo económico, que eran creo que 10 millones de dólares trimestrales, o algo así, 100 millones, no me acuerdo exactamente la cifra, pero una cifra enorme, que estaba dispuesta para mantener a Cuba, el Estado cubano, la Revolución cubana, y la penetración en América Latina. Ya de 1960 era un hecho conocido por todas las Fuerzas Armadas del continente, conocido por todos los políticos norteamericanos, conocido por la CIA, conocido por el FBI, y después se le agrega el narcotráfico, la DEA, y conocido por los militares venezolanos y los políticos venezolanos, y resulta que hicieron caso omiso a esa penetración cubana. Entonces, en el año 1990, 89, cae el muro de Berlín, se reúne Fidel, Ignacio Lula da Silva, un héroe de la izquierda venezolana,
Dilma Rousseff, se reúnen los grupos guerrilleros de la FARC, que no los habían aceptado porque eran terroristas, pero después los aceptaron, fueron aceptados en el Foro de Sao Paulo. Las corrientes progresistas, comunistas y de izquierda de todos los países del continente, porque hay una característica que yo debo reconocer: la mayoría de las personas de izquierda tienen una formación y un conocimiento político de la región mucho mejor que la de los partidos políticos, porque ellos en la oposición siempre se han formado para tomar el poder y siempre estudiaron en la Universidad Central de Venezuela, en todos los países. Cuando estaban presos estudiaban, le daban clases a los presos. O sea, siempre tenían esa manera de ser, formando pero inyectando veneno en la mente de las personas, la parte social, las limitaciones sociales, la guerra de clases, que es la vanguardia de los comunistas, la lucha de clases, la lucha armada y el toma del poder violento, que fue durante casi 40 años el ABC de Fidel Castro en América Latina, derrotado por las Fuerzas Armadas venezolanas, pero estrepitosamente, y comienzan en Sao Paulo, Brasil. Se reúnen aproximadamente 50 representantes de los partidos de izquierda en América Latina, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y algunos miembros del comunismo español, comunismo italiano y de la izquierda francesa. Se reúnen en Sao Paulo y definen una estrategia: la toma del poder político de América Latina. Mientras tanto, los dirigentes políticos e intelectuales venezolanos y de todo el continente estaban como la chicharra en la fábula de Esopo, cantando mientras las hormigas estaban fabricando sus nidos y estaban llevando alimentos a sus cuevitas. Bueno, estos comunistas decían: no importa, nosotros vamos a tomar el poder, no importa el tiempo que nos lleve, pero lo vamos a tomar. Y comenzaron a preparar, a infiltrarse en las universidades, en los cerros, en los colegios, en los en la primaria, en la secundaria, en los barrios, en los sindicatos, en los militares, en todas partes. Y nosotros en Venezuela, porque me consta, pensábamos que eran inocuos y le dábamos trabajo y le dábamos oportunidad de ingresar a las escuelas militares. No se metan con esos muchachos, esos no son enemigos, tienen una formación desviada, de educación y desviada de sus familiares, etcétera, y déjenlos quietos, no se metan con ellos, porque así ocurrió en la Armada venezolana y igual en las otras fuerzas. Y estos señores fueron penetrando y penetrando. Después se le ocurre la bondadosa idea y la genial idea a los intelectuales y grupos importantes venezolanos: Caldera, los poderes públicos, Rodríguez Corro, Escobar Salón, Mario Moronta con la Iglesia Católica, Andovín Terán, Copey, los ADECO con Ramos Ayú, Teodoro Pecojo, José Vicente Rangel con la izquierda, se agruparon a una conjura, y esa conjura era de dos cabezas. Querían el apoyo militar y Chávez se los daba, que era el ejército, la fuerza de control territorial, y se dedicaron a conspirar, y nosotros en las otras fuerzas ni nos enteramos porque la información de inteligencia nunca fluyó. Y los intelectuales, o sea, los grupos de interés, los empresarios, esa gente de alto nivel sociopolítico en Venezuela, iban a dejar que Chávez diera el cuartelazo, que triunfara, como pretendía triunfar esa noche del 4 de febrero, del 3 de febrero, y después ellos mismos, Ochoa Antich, Ular Pietre, el otro hermano Enrique Ochoa, Escobar Salón, y todos ellos iban a tomar el poder con la presión internacional que se iba a presentar, porque no podían permitir que un grupito de militaruchos tomaran el poder en Venezuela. Pero esos grandes cacaos de la política venezolana, las grandes catedrales, subestimaron a Fidel Castro y eran amigos de Fidel Castro. E iban a Cuba a visitar a Fidel, y Fidel los recibía con bombos y platillos, inclusive hasta algunas mujercitas les presentaban. No quiero ser grosero con las damas cubanas, pero eso se supo. Entonces Fidel lo fue engañando, engatusando, viene el golpe, Caldera quiere ser presidente, se cuadra con Fidel, ayudan a Chávez, Chávez va a La Habana, se prende un espectáculo, y el Foro de Sao Paulo, penetrando las venas abiertas de América Latina, como decía el escritor Galeano, y se metieron en todos los países. Hay cosas que la gente no se acuerda.
Entre 1991 y 1998, el Foro de Sao Paulo derrocó a 5 presidentes. Yo estoy cansado de repetirlo. Salinas de Gortari en México, Elías Maguad en Ecuador, De la Rúa en Argentina, Collor de Mello en Brasil. Otro que derrotaron fue en uno llamado Calderón, que fue un golpista ecuatoriano, y también lo tumbaron. Y tumbaron a Pérez. Le faltó Colombia porque Colombia tenía unas fuerzas armadas respetables que estaban preparadas para la guerra, venían de 50 años peleando en la guerra contra la izquierda internacional y la colombiana, y no lo tocaron en ese entonces, pero la dejaron apartadita porque en algún día ellos saben que van a poner las manos en Colombia. Eso ocurrió, y el Foro de Sao Paulo, de ser 60 personas que fueron a la primera reunión en Cuba, entre las cuales fue Pablo Medina, el que fue presidente de PDVSA y fue presidente de la OPEP, Ali Rodríguez Araque, apoyado desde Chile por la señora Bachelet y por algunos izquierdosos de América Latina. Lula, un héroe de los políticos venezolanos de izquierda, o sea, eran los héroes de ese entonces, de la CTV venezolana. Lula, un obrero, el Partido de los Trabajadores en Venezuela, la CTV en Chile, el Partido Popular. Entonces, toda esa gente se cuadró con el Foro de Sao Paulo, y el Foro de Sao Paulo ha ido tomando ventajas y tomó a América Latina, que tiñó de rojo todos los países con el dinero venezolano. Chávez robó y toda su gente robó, pero todos esos izquierdosos batracios de América Latina también recibieron dinero. En el año 2003 hubo una convención en Venezuela donde vinieron todos los representantes de todos los países de izquierda de América Latina. No había hotel para tantos. Durmieron en camas de campaña. Los militares entonces me decían a mí que la droga corría y las prostitutas corrían en esas tiendas de campaña que crearon y desarrollaron en los próceres, en el Parque Los Caobos, alrededor del Hotel Hilton y en otras partes de Caracas, en el Parque del Este, para albergar a todos los hombres de izquierda de América Latina, y a todos les regalaban caña y drogas. En Venezuela el gobierno era de Hugo Chávez Frías y los partidos lo sabían. Entonces ahora lo niegan, se hacen los pendejos. A mí un general me entregó el documento informativo de las personas que llegaron de cada país, los partidos a cuales pertenecían, y yo esa información la entregué en el Departamento de Estado norteamericano, porque no se le iba a dar a ningún periodista, porque no creo en la transparencia de muchos periodistas venezolanos, y no creo en la transparencia de ningún político. Fíjese bien, de ningún político venezolano. Lo digo abierta y claramente para que no haya duda en las personas con respecto a mi persona. Yo solamente creo en los venezolanos, en la organización y vanguardia ciudadana, que se expresen, que alcen su voz, que defiendan su condición primaria, originaria de venezolanos. Y eso tendrá que ser así, si no volvemos a fracasar. Entonces, este Foro de Sao Paulo ha venido trabajando, perdió mucho espacio desde que Chávez se murió, perdió dinero porque hubo un derroche muy grande, se robaron quizás el 60-70% del dinero aportado por Venezuela para mantener esos grupos reaccionarios en toda la región. Inclusive, en una oportunidad yo vine a Estados Unidos y hice escala en Atlanta, y el agente de inmigración me paró y me preguntó unas preguntas que me hizo, porque como es normal, ellos preguntan mucho, que a qué venía. Yo le expliqué a dónde venía. Yo iba a dar una conferencia en Washington y también en Pensilvania sobre el caso venezolano, sobre Hugo Chávez. Y me dijo, yo amo a Hugo Chávez, el funcionario de inmigración. Yo le dije en español, usted no sabe lo que está diciendo. Yo le voy a regalar a usted una copia del CD donde yo tengo mi conferencia. Ahí está mi teléfono y mi dirección en Venezuela. Cuando usted lo vea y lo analice, por favor llámeme, que quiero escuchar su opinión. Este señor me escuchó. A los 9 meses me llamó y me dijo, estoy de acuerdo con usted, esto es peligrosísimo para la región. Y así fue, y así era, así es, y así será si nosotros no conocemos el Foro de Sao Paulo. Están trabajando, están pidiendo que Lula da Silva sea liberado,
porque es un hombre demócrata, etcétera, etcétera. Pero les voy a leer un documento, me disculpan que se lo lea porque es un poquito largo, de la opinión del Foro de Sao Paulo frente a las elecciones que van a haber en Venezuela próximamente, el 6 de diciembre, y la posición del Foro de Sao Paulo frente a esas elecciones. Yo no quiero meterle miedo a ustedes, ni mucho menos, ustedes son maduros y adultos como yo, pero el ignorar lo que se está moviendo fuera del país es también muy peligroso y muy difícil de solventar o de manipular bien si no tenemos el conocimiento de lo que está ocurriendo. Fíjense lo que dice el Foro de Sao Paulo en la última reunión que tuvieron en Cuba en el año 2017. Exigir la libertad inmediata de Lula da Silva y comenzar a la persecución a las personas que le impulsan desde la Casa Blanca y sus aliados en América Latina y el Caribe. Enviar cartas a todo el mundo pidiendo la libertad y que se respete la libre expresión del Foro de Sao Paulo y también que se evite la llegada al poder del presidente Bolsonaro. Apoyar en todos los países, Asia, África, Canadá, los Estados Unidos de América y otros, el respeto a la libre determinación del pensamiento progresista que encabeza Lula da Silva, la expresidente Dilma Rousseff y las otras corrientes políticas de América Latina. No nombran a Venezuela la utilizan como banco, aunque tiene la vanguardia del dinero. Promover parlamentos en todos los espacios políticos al alcance del foro para apoyar a Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia. Realizar talleres de formación política y los principios del Foro de Sao Paulo a partir del año 2019 y 2020, de manera de afianzar la penetración social en todos estos países. Realizar cursos de comunicación política en el 2019 y 2020. Reforzar la política comunicacional de los partidos miembros del Foro de Sao Paulo. En Venezuela hay 3: Acción Democrática, Voluntad Popular, 4, Primero Justicia y el Frente Progresista. Yo me pregunto, ¿qué piensan ustedes, los venezolanos, que esos 3 partidos sean de la Internacional Socialista y tengan vasos comunicantes con el Foro de Sao Paulo, aunque no lo digan? Penetrar Trinidad y Tobago, imponerse en los acuerdos de paz de Colombia con la FARC, enfrentar el neoliberalismo en todas sus extensiones y enfrentar el imperialismo yanqui, efectuar cumbres en los pueblos más importantes de América como son Chile, Ecuador, Brasil y Nicaragua. O sea, el Foro de Sao Paulo está trabajando abiertamente en la concepción política de qué es lo que quieren para América Latina. Y paradójicamente, nuestro liderazgo político no está enterado, por lo menos en la dimensión que ellos deben tener porque son líderes políticos o pretenden ser líderes políticos. No están enterados de esta planificación estratégica que se cumple al pie de la letra, que estamos viendo que la violencia, como no llegan al poder por la vía pacífica y no llegan al poder por la vía del consenso social, están imponiendo por la vía de la violencia. En Chile, abiertamente, las personas se expresan públicamente a favor de la violencia, han destruido iglesias, han destruido la línea del metro, han asesinado personas, han asesinado policías y tienen en jaque al presidente Bolsonaro y al presidente Duque, que es el objetivo del Foro de Sao Paulo, tener control de los países de América Latina, los que son más difíciles de mantener, que son Colombia y Brasil. En Brasil hay un presidente demócrata, en Colombia igualmente, pero trabajan a tiempo. Hay pobreza, hay marginalidad, hay errores que cometen los partidos políticos porque no se dan cuenta que tienen que satisfacer la demanda social y no lo están haciendo. Primero, porque no hay planes. Segundo, no hay fortaleza económica para cubrir esos espacios, porque lo primero que tiene que haber en un país es educación, y la educación no es inmediata, sino se demora entre 15 y 20 años para educar y formar a una persona en todos los aspectos ciudadanos para que pueda responder al desarrollo y al crecimiento de su comunidad, de su familia y del país. Bueno, todo eso no lo están haciendo. Yo he hecho un dossier que lo tengo aquí en mi computadora para enviárselo a los que los quieran leer y a quienes quieran enterarse y no les dé flojera leer, porque ese es otro problema que tenemos los venezolanos. Nosotros queremos todo en pildorita.
y no nos gusta leer y nos fastidia que nos pongan a leer o a estudiar. Y resulta que hemos estado perdiendo el país porque no hemos intentado conocer qué es lo que nos pasó y cómo fue que nos pasó. Porque esto no fue que llegó Chávez y dijo, este país es mío, yo lo tomo, y Caldera lo perdona y va a la presidencia y estamos bien. Y de repente agarramos a algunas personas de la izquierda y la ponemos en el gobierno. En 1998 muere, mejor dicho, para mí, asesinan al vicealmirante Justo Pastor Fernández Márquez, retirado. Habían nombrado en ese momento presidente o director del Consejo Superior Electoral, Consejo Supremo Electoral. Apareció muerto en el Ávila. Y digo todo esto porque el almirante Justo Pastor me llamó a mí, no quiero ser redundante, y me dijo, Carratú, quiero que trabajes conmigo, voy a ser nombrado presidente del Consejo Electoral, recibo el viernes, te llamo el sábado, para que comencemos a trabajar. Eso sí, lo digo sin ningún tipo de pena, no te pongas a pelear. ¿Y por qué? Porque yo no me dejo manipular ni me dejo dominar. Y a mí tienen que convencerme que lo que estoy haciendo es positivo. Si no, olvídense. Yo no me cuadro con nadie por intereses económicos ni de poder. Y así ha sido toda mi vida. No me estoy haciendo propaganda, pero le estoy diciendo. Entonces, este señor lo asesinaron, para mí, lo asesinaron. Caldera no permitió que sus hijos vieran el cadáver de su padre y nombran la directiva del Consejo Nacional Electoral. En aquel entonces, después de la muerte de este almirante, nombran a Andrés Caleca, Centey, y a la profesora muy respetable Miriam Comblick. Fue mi profesora en el IESA y hablé con ella antes de las elecciones cuando ganara Chávez y le expliqué del fraude y de todo lo que había por ahí, mi manera de pensar y lo que yo estaba manejando por información que me llegaba de las Fuerzas Armadas, del Comando Unificado y de los militares en la frontera. No me hicieron caso. Yo quedé como un alador de tochadas y estos señores cuadraron todo, y para mí el fraude electoral comienza desde 1998, porque no se ocuparon de verificar el proceso electoral como debió ser, habida cuenta de quién era el candidato, que era Chávez, y era un golpista asesino. No se ocuparon. Yo intenté incoar una demanda contra Chávez, que era candidato, y me dijeron, mira, Carratú, no hagas eso, porque vas a pensar que tú estás envidioso del teniente coronel. Y yo no estoy envidioso del teniente coronel para nada, pero no puede ser que un asesino sea presidente y vaya a las elecciones. Bueno, lo negociaron y fue a las elecciones y le ganó. Unos dicen que en buena lid, para mí fue fraude. Entonces, le estoy diciendo esto porque tenemos que entender qué es lo que está pasando. Después hay otro grupito que también yo he querido hablarlo esta noche, que es el famoso Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla hace una declaración que es el grupo de los intelectuales y políticos progresistas, de izquierda, comunistas, de la Internacional Socialista, etcétera, etcétera, de todos los países de la región, que es el brazo estratégico o el brazo intelectual del Foro de Sao Paulo, y se ha reunido, tiene un año y medio que fue creado, y fíjense esta perla que se lo voy a leer. Nosotros, los miembros del Grupo de Puebla, reiteramos nuestra posición acordada durante el primer encuentro del grupo en julio del año 2019 de defender una solución pacífica al grave conflicto político, económico, social por lo que está atravesando Venezuela como única vía posible. Rechazamos cualquier intento de uso de la fuerza que socave el principio de la solución pacífica de las controversias y que posibilite una intervención militar en Venezuela por parte de las fuerzas extranjeras, incluida la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que no aplica, demostrado por Vanguardia Ciudadana. Desde el primer momento lo dijimos, el equipo de trabajo detectó y entendió y estudiamos que no aplicaba el TIAR. Siguieron trabajando y hace una semana y media Guaidó, Almagro lo viene diciendo hace tiempo, y otros politiqueros venezolanos ya están repitiendo como loros que el R2P, pero tampoco saben qué están diciendo. El TIAR es un instrumento arcaico para las intervenciones militares en los países de América Latina durante la Guerra Fría. No. El TIAR era un mecanismo interamericano para defendernos del ataque extranjero en la Segunda Guerra Mundial y de las corrientes comunistas y progresistas de la Unión Soviética en caso que avanzaran hacia la parte sur de América Latina, o sea, los países latinos.
Destacamos el uso de la fuerza y la militarización de las fronteras que podría agravar el conflicto, sometiendo al pueblo a mayores sufrimientos y creando un clima de tensión con los países vecinos susceptibles a escalar en cualquier momento. Esta es una declaración hija de su madre, y me disculpan la palabra, porque están hablando que va a agravar el conflicto de los venezolanos. Dígame, ¿cómo están los venezolanos ahorita? Dígame. Y que va a agravar el conflicto hacia la frontera, porque ellos tienen como objetivo tomar Colombia, y Colombia está luchando sola. Tiene a Ecuador por un lado y tiene a Venezuela por otro. ¿Y quién la apoya de la región? Nadie. Y además dicen aquí, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia defendiendo la salida diplomática. ¿Cuál salida diplomática? El diálogo y la negociación. Acabamos de leer 460 o 360 páginas del informe de los derechos humanos de las Naciones Unidas, dirigida por la Bachelet, una comunista redoblada, pero no pudo ocultar, no pudo tapar, y aún así ningún país de la región ha dicho ni esta boca es mía frente a ese informe. Nos han dejado solos porque siempre estuvimos solos, no necesitábamos apoyo porque teníamos una democracia, porque teníamos una institución militar que derrotó las guerrillas fidelistas en 15 años de guerra intestina y había que destruirlas, y la destruyeron los partidos y los comunistas, porque la destrucción nuestra no es solamente Chávez. Desde que yo era teniente, yo escuchaba a los políticos y a los comunistas en la televisión, decía, es que hay que democratizar el Estado. Yo como era muy joven, y decía, bueno, ¿qué es lo que están diciendo estas personas? Yo me iba para la biblioteca, en esa época no había Google, en la base naval, me ponía a leer, democratizar el Estado. Resulta que el Estado, cualquier Estado, tiene 3 características. Tiene poder y tiene que ejercerlo, tiene autoridad, tiene que ejercerla, y tiene fuerza para defenderse de las amenazas que en un mundo moderno lo quieren doblegar. Venezuela no pudo defenderse porque el Estado era endeble, porque el Estado no existía, porque las instituciones policiales, DICIP, PTJ, Policía Metropolitana y Fuerzas Armadas fueron apartadas y silenciadas cuando reportaban el crecimiento de las guerrillas y grupos terroristas en el país. Yasser Arafat fue recibido en Venezuela por José Vicente Rangel y lo escondieron en el Junquito casi un año. Y en Venezuela muchos sabían de eso. A mí me la dijo la hija de un señor que en la casa de él, o él era el conductor que lo llevaba al escondite en el Junquito, Colonia Tovar. Yasser Arafat, hombre perseguido por terroristas. Después fue beneficiado después que se murió, pero antes era un terrorista. Por todo ello, el Grupo de Puebla declara su solidaridad con el pueblo venezolano y repudia, rechaza y bloquea cualquier amenaza de intervención militar que no apoye la promoción del diálogo en el país. Entonces yo les pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿cómo hacemos los venezolanos si tenemos Foro de Sao Paulo, por un lado, destruyendo al continente, y tenemos el Grupo de Puebla, que son importantes políticos? Está Samper, expresidente colombiano, está Lula, Dilma Rousseff, ellos son del grupo de Puebla. El trabajo es evitar que Maduro caiga, y están repartidos por todo el continente, y están utilizando dinero para viajar, medios de comunicación, crearon UNASUR, crearon la estación esta de televisión que creó Chávez para América Latina, para facilitar la penetración en el continente. Escrito, yo lo leí. El objetivo de esa planta televisora del continente era penetrar, cambiar la mente y lavar el cerebro a los jóvenes suramericanos. Y lo lograron. Espero que todavía haya tiempo de recuperarlo. Esta conversación de esta noche no puedo entrar en detalle, no porque no pueda, sino que es muy largo. Entonces, en lugar de ayudar, puedo confundir. Pero a través de Figemín, si ustedes le mandan un correo a ella, yo le voy a hacer llegar el dossier del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo para que ustedes lo lean, así como se lee en una novela de Rómulo Gallegos, una novela de Tom Selleck, una novela de García Márquez, una novela de grandes escritores, Rómulo Gallegos, etcétera. Se lean esto porque en estos documentos que son públicos está involucrado la vida y el desarrollo de América Latina. Somos un conejillo de Indias. Somos víctimas de la traición de nuestros políticos y dirigentes comunicacionales.
empresariales y de militares genuflexos y tramposos. Y para eso solamente existe una posición, la posición del venezolano unido que levante su voz y que se enfrente, no en la calle a palo con la policía, pero que desarrolle en su medio ambiente de trabajo social y familiar ideas que desvirtúen lo que está haciendo el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Fíjese que nadie habla de ellos, ni la oposición sabe qué es lo que está ocurriendo. Primero, ignoran, no saben o no les permiten hablar. Porque que aquí me digan, que a mí me diga Guaidó, Capriles, es que yo soy demócrata porque la Internacional Socialista es demócrata. Coño, mi hermano, se te secó el cerebro. ¿Cómo engañas y mientes así, de esa manera grosera y vulgar? Y después primero justicia, voluntad popular. Quieren gobernar el país apoyados en los ladrones y bolichicos que están repartidos en todo el continente, en Venezuela y en España. Y siguen engañando a los venezolanos y siguen utilizándonos. Y los políticos tramposos recibiendo dinero para callar. Se venden. No son partidos, son burdeles en Venezuela. Al mejor postor, al mejor postor. Y lo digo esto porque la impotencia me domina y la incapacidad de poder proyectarme en la manera que debo hacerlo, porque las circunstancias a mí no me lo permiten en estos momentos. Pero tengo estos medios de comunicación para que ustedes puedan difundir, leer y darse cuenta de dónde nos están metiendo. Voy a finalizar, a ver si ustedes tienen alguna pregunta. Ya está a la orden este dossier que yo hice, lo tengo haciendo hace una semana. Hoy le di una ojeada para ver qué les podía decir, pero es demasiada información, demasiada. Y lo que puedo hacer es confundirlos, pero sí quiero y deseo estimular la lectura, estimular el conocimiento, la lectura crítica, que observen quiénes son las personas que nos están llevando al paredón, a nuestra descendencia, a nuestros familiares, a los hijos que no han nacido, a los venezolanos que todavía no han nacido, están comprometidos por estos bandidos, y eso tenemos que pararlo. Hay varias maneras de pararlo. Vamos a ver cuál es la menos dramática, pero hay que pararlos. Buenas noches, cambio. Muy buenas noches, vicealmirante. Gracias por otra vez una charla tan interesante y realmente sí me gustaría obtener esos documentos para leerlos. Muchísimas gracias por su tiempo. Hola, negro, bienvenido. Gracias, vicealmirante, por su exposición. Cambio. Gracias, vicealmirante. Y no se preocupen, como es extenso, vamos a pedirle por favor al vicealmirante que nos lo haga llegar de manera tal de que busquemos una manera de publicarlo que todos puedan tener acceso, porque sé que hay muchas personas que no quieren dar su correo electrónico como es natural, así que nos las vamos a ingeniar. No se preocupen que ese material que está ofreciéndonos el vice lo haremos llegar. De alguna manera lo haremos llegar. De momento, bueno, lo mejor es que nos lo envíe el correo del canal y ahí lo tendremos para ver la manera más idónea para que llegue a mayor cantidad de personas. Bueno, dice, yo por acá tengo una pregunta que me la han hecho 3 personas distintas, y es si usted sabe qué persona representa, digamos, a Venezuela decían el Foro de Sao Paulo, pero realmente ya es el Foro de Puebla, ¿no? Porque ya el de Sao Paulo ese desapareció, ¿no? O sea, el que está fungiendo como tal hoy en día es el de Puebla. Cambio. No precisamente. El Foro de Sao Paulo sigue trabajando en el área táctica, en el área del terreno. En cada país hay las células del Foro de Sao Paulo y están trabajando en coordinación con los gobiernos que aportan los recursos económicos para que esa gente se mantenga trabajando en cada país. En algunos países el recurso económico procede del gobierno. En Venezuela procede del gobierno. El Grupo de Puebla es el grupo estratégico, la cabeza, la que piensa, la que visita, la que va a los países del mundo y se reúne con su contraparte comunista o socialista para apoyar el Foro de Sao Paulo en América Latina, para que den becas, para que formen personal, para que ayuden. Es un binomio, no es que uno
elimina al otro, ni mucho menos. Son dos concepciones de acción de un mismo objetivo: la toma política de América Latina, apoyado por el narcotráfico y utilizando el brazo armado de los grupos guerrilleros de Colombia, de Brasil y también de Perú, Sendero Luminoso, y creo que los Tupamaros en la parte sur. Lo que pasa es que la renovación política y el ingreso económico que le hizo Chávez a todos esos grupos terroristas de América Latina o guerrilleros, se hicieron burócratas y ahora son personas con dinero, viven bien, viajan, carro, etcétera, etcétera. O sea, un cambio social que generó la fluidez económica de Venezuela hacia esos países. Argentina, Evo Morales, Ecuador con se me olvidó el nombre, el señor este. Entonces, todo ha sido Lula, Dilma, todo ha sido Odebrecht, que hay políticos venezolanos metidos en ese paquete y los han silenciado porque lo están protegiendo. Y el ciudadano cree que son unos benditos niños de pecho y son unos soberanos toches. Y lo digo porque tengo una persona que me conoce que sabe lo que significa toche y yo me he copiado de esa persona. Son la parte más vulgar de la palabra toche, yo se la digo a esa persona a quien me estoy refiriendo. No es vulgar en los estados andinos, es una palabra normal, pero yo lo utilizo en sentido peyorativo a esas personas y que saben que yo sé quiénes son ellos. Ahora, no es el momento de estar nombrando, mira, tú eres del grupo foro, no, porque eso no hacemos nada. Lo que tenemos es que prepararnos para combatir el virus comunista en la región y en Venezuela. Ese es un virus, ese es un COVID-19 al extremo que ha destruido un país completo en 20 años. Todo. Venezuela no quedó nada parado y seguimos esperando el diálogo, como dicen estos bandidos del Grupo de Puebla y los del Grupo del Foro de Sao Paulo, que son los operadores políticos en cada región, intelectuales, profesores, periodistas, jefes de partidos, reciben su cuota. La Internacional Socialista, que tanto defienden en Venezuela, aporta dinero en dólares a los partidos que son inscritos en la Internacional Socialista. O sea que los que están en Venezuela reciben plata de los grupos socialistas internacionales, y esos grupos socialistas dan plata, pero para algo. Y ese algo es el dominio político de los ciudadanos. Eso no es para comprar carro, ni para comer bien, que también lo hacen, pero el objetivo es el dominio del hombre, arrodillarlo con la represión y con el control total de su vida, pérdida de la libertad, como ha ocurrido en todos los países que tienen ese sistema o que han pasado por ahí. Así que son la misma cosa, son diferentes cabezas. Una, el área operacional, el foro, también discuten y hacen planes, y el área estratégica e intelectual, que son los que se venden a nivel mundial, como los santurrones, los tipos que están luchando por el ciudadano, porque los americanos son unos invasores, porque Trump es un bicho. Yo no puedo decir que sí o que no, pero ese es un problema de los americanos, no es problema mío, como estamos viendo aquí en este país en estos momentos, y a mí no me corresponde opinar, ni voy a hacerlo tampoco, ni me voy a rasgar la vestidura ni por uno ni por el otro, porque en Venezuela no quiero los partidos y aquí también tengo mi posición muy particular. Este es un problema norteamericano y ellos lo resolverán a su manera. Pero es un mismo equipo integrado, articulado, con dos objetivos muy claros, estratégicos y tácticos en la región. Buenas noches, almirante. Gracias por la exposición de lo que tiene que ver con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Yo quizá me aparte un poquito de la exposición para hacer una pregunta, aprovechando esa oportunidad que usted está hablando, sobre la incidencia de los grupos fundamentalistas islámicos, valga a decir por la relación que hay entre Irán y Venezuela. A propósito de unas informaciones que han estado saliendo hace algunos días que dan cuenta de que Tarek el-Aizami, bastante conocido, y sus relaciones también bastante conocidas con esos grupos, estaría desplazando a los jerarcas del régimen de Maduro. Se habla de que desplazó a Diosdado Cabello,
se habla que desplazó a Padrino, que va ahora por la cabeza de la señora esta Rodríguez, y no sé si usted nos podría hacer una pequeña pastillita, una pequeña pildorita de esto, y cómo ustedes lo ven, cómo lo ve usted, Carlos. Gracias, muy interesante su pregunta. Vamos a tratar de elaborar un poquito porque no es fácil y tampoco podría usted y la audiencia quedar satisfecho con una información muy ligera de parte mía. 2005, fui invitado a Washington a hablar y a exponer mi posición frente a la conexión islámica en Venezuela. Éramos 5 personas en esa exposición: un policía colombiano, un periodista brasilero, un diputado boliviano, un coronel ecuatoriano y mi persona. En ese diálogo, que fue prácticamente 48 horas casi consecutivas, se dejó claro la penetración islámica en el continente vía Venezuela. El vuelo Caracas-Teherán-Damasco era cada 15 días, un Airbus 300, o sea, con capacidad para 300 personas. Salía de Maiquetía, hacía escala en España, iba directo Teherán-Damasco, regresaba a Venezuela full de iraníes, documentados y todo con pasaporte y todo venezolano, cédula de identidad, expedidos por la embajada venezolana en esos países. Lo dejaban en Maiquetía de noche, salían por una puerta lateral, embarcaban en unos grandes autobuses, unos iban para Valencia, los que iban a trabajar en Venezuela, y los otros iban para Santa Elena de Guairén, y de ahí una conexión vía terrestre lo llevaba a Sao Paulo, a Bolivia y a Ecuador, autorizado y protegido por Chávez y Lula da Silva, presidente de ambos países. El presidente venezolano le regaló una centrifugadora de uranio a Evo Morales, y el presidente Lula le regaló una centrifugadora a Correa, presidente de Ecuador. En las fotos que yo vi que presentó el coronel ecuatoriano, pude observar que el equipo de seguridad del presidente Correa lo dirigía un coronel venezolano del ejército y varios iraníes, escoltas. Yo pregunté y me dijeron, es que en Ecuador la penetración musulmana es grande, igual que en Bolivia. En América Latina hay una cosa que se llama la triple frontera. Es la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil y Bolivia. Ahí es un sitio de tráfico de drogas, tráfico de armas, armas sucias, o sea, secuelas o desechos atómicos, y se hacen cualquier cantidad de negocios. Y ningún presidente de América Latina en el pasado ni en el presente han puesto un parado a eso, a pesar de que los Estados Unidos ha alertado siempre esa presencia. Tarek El Aissami fue cadete de la Escuela Naval y fue votado por mala conducta. Fue también alumno de la Universidad de los Andes, y en ese momento que fue alumno de la Universidad de los Andes tuvo una relación muy directa con la guerrilla colombiana y con los grupos terroristas de Colombia. Y como era iraní, islámico, tenía su asiento en Caracas, su familia vivía en Venezuela, él era ¿cómo le puedo decir yo? El mensajero inicialmente, hasta que llegó al poder con Chávez y fue ministro del Interior y casi llega a ser presidente. Lo que ocurre es que en Venezuela no hay fuerzas armadas, eso no existe, institución, y Diosdado Cabello ya perdió su poder, como ocurre en todos los gobiernos comunistas. Son 20 años de poder. Las otras autoridades emergentes de este tipo de gobierno buscan poder, y los iraníes son voraces en el poder, voraces. En el año 2005 también un general del ejército me informó la compra de armas que Chávez estaba adelantando con Irán, un arsenal militar demasiado grande para Venezuela, por 2 razones. La inversión era muy grande, y segundo, nuestros potenciales enemigos no necesitaban esa compra de material. Fue una compra política, así como la compra de armas que se hizo a la Unión Soviética, los fusiles, los tanques, los helicópteros, y así como la que se hizo a Zapatero, con los barcos y los aviones de bombardeo, esas cosas que compró Chávez a Zapatero. O sea, todos esos países se beneficiaban con la compra de armas de Venezuela. Pero lo que quería decir es que ese general me dijo a mí, los cubanos prohibieron comprarle armas a Irán, no quieren nada con Irán. 2005,
La conexión islámica comienza a partir de ese momento con los vuelos y el traslado de funcionarios iraníes a Venezuela y musulmanes de otros países al país, y están repartidos en el territorio, y los venezolanos no se dan cuenta si son árabes, si son portugueses, si son italianos, si son rusos, ¿no? Porque el venezolano no tiene la malicia para identificar esas cosas, porque no creíamos que teníamos que saberlo. Chávez o algún grupo de esos reaccionarios eliminaron a dos musulmanes de esto, y un diputado por el Estado Bolívar fue a enfrentarse en Siria con las fuerzas norteamericanas que estaban combatiendo en Siria. Inclusive salió armado diputado venezolano electo en el Estado Bolívar. O sea, la penetración es grande. Que Tarek El Aissami asuma el poder y controle, posiblemente sí, pero entonces va a haber un problema mucho mayor, que es Irán-Cuba. No sé qué va a pasar, y no tengo duda que los países de la región sepan que eso está ocurriendo en Venezuela. Pero como nuestros políticos no se ocupan tampoco de eso, ni les interesa, ni saben, y son ignorantes de esos comederos políticos y públicos que se rumorean cosas, pero ellos no le hacen caso, no les interesa. Lo que les interesa es el billete y la posición de poder. ¿Usted cree que a Guaidó le interesa eso que usted me está diciendo? A Guaidó le interesa la condición islámica. Al embajador venezolano en Washington le interesa eso, le pasa información a los norteamericanos de lo que está pasando en Venezuela. Al embajador de la OEA, Tarre Briceño, le pasa información al Magro de lo que está ocurriendo en el país. Estos embajadores nombrados por Guaidó le pasan información a sus gobiernos donde ellos están acreditados, entre los cuales nombro el que está en Canadá, pero conocí, estudié con él. Se la pasa viajando por el mundo. ¿Y qué hace en función del país? ¿Cuál es la política exterior de Guaidó? No hay. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos presenciando la destrucción de Venezuela. Estamos siendo copartícipes y cobardes partícipes de lo que está ocurriendo por respetar a políticos traidores y por aceptar esa conducta. Y los americanos lo saben, y los canadienses lo saben, y Bolsonaro lo sabe, y lo sabe Duque, porque es Vox Populi en el continente lo que está ocurriendo en Venezuela. Vox Populi. Nosotros somos los únicos ingenuos que no nos enteramos porque no nos dejan informar, nos niegan la información. Y cuando uno habla y dice las cosas, entonces comienzan a criticarlo a uno, que uno lo que le está metiendo miedo al pueblo, que uno profesa el desastre, que uno está amedrentando, que uno no quiere a los políticos, que la unión y la democracia, y toda esa cantidad de paja que dicen particularmente de mí. Yo no les hago caso, pero yo cumplo mi deber ciudadano, y como militar que fui, esa es la formación que tuve. Y yo respeto la formación militar, la que tuve mientras fui militar, y la que me dieron mis padres, porque yo no nací en la escuela naval a los 15 años, ni del 95 que me retiré, estoy metido en un cuartel. Yo me he paseado por toda la geografía nacional. Es más, un paracaidista vio en la región de Guayana, de Puerto de Ayacucho, Estado Amazonas, por ahí, unos orificios en tierra, porque con el paracaídas que estaba practicando, el viento lo llevó y lo dejó caer en un sitio inhóspito. Lo agarraron preso unos soldados vestidos de caqui con una franja roja en el hombro, iraníes. Eso fue en el año 2005, y me lo dijo, y yo lo dije aquí también, porque yo no me he quedado con nada. ¿Por qué? Porque estoy consciente de la formación que recibí y lo que aprendí siendo militar activo. Y no lo comparto con los políticos porque lo utilizan para su propaganda política. Me refiero a los venezolanos y a sus campañitas chiquitas. Y no se dan cuenta de lo grave que hay en el país. Y esto de los iraníes, esa pregunta que usted me hace, viene desde el año 2003, 2004, cuando el presidente Ahmadinejad fue a Venezuela 3 veces y recorrió América Latina. Los chinos se fueron para América Latina. Y hemos tenido una penetración silente en las narices de estas personas porque creo que le dan dinero o se venden o son unos cobardes y traidores, porque no hay otra explicación. Así que ese otro puntico que yo lo voy a hablar en alguna próxima conversación que me permitan, porque no se puede dejar pasar. Tenemos que activarnos. Y no me refiero a caernos a palo con la policía ni con los grupos paramilitares. No. Tenemos que estar conscientes de dónde estamos caminando y hacia dónde nos quieren llevar. Porque cuando esto estornude o cuando hay un resbalón, hay que caerles encima. Oposición y gobierno. No se la pierdan. Cambio. Antes que alguna otra persona tenga alguna pregunta o quieran hacer un comentario, vicealmirante, ya por allá tiene el correo de la sala venezuela.libre. Cambio.
Por favor, ¿me la mandaron por WhatsApp o por dónde? Cambio. Sí, vicealmirante, sí, WhatsApp. Ok, después que termine y me coma una cosita, se lo mando hoy mismo. Me interesa que ustedes lo tengan, porque no solamente es tenerlo, es difundirlo. Y eso se los pido a los que lo reciban, que lo difundan y entérense qué es lo que está ocurriendo en el país. Aparte de Diosdado y estos bichos que están ahí, la Silvia Flores y toda esa cantidad de bichos, es bueno que se enteren de estas cosas. Eso se llama geopolítica comunista. Bueno, me copian, cambio. Sí, dice, lo copiamos. Y esos tentáculos están acá en los Estados Unidos, de toda esta gente. Bueno, yo sé que usted no quiere hablar sobre ese tema, pero bueno, ahí... Sí, todo esto está relacionado con el nuevo desorden mundial que se nos avecina. Todo esto está ligado. Bueno, esa es mi opinión. No sé qué pensará el vicealmirante. Sí, hay una tendencia a alterar el orden mundial que estamos acostumbrados a vivir. Nosotros como país tercermundista o país en su desarrollo o país en estado calamitoso, es muy poco lo que podemos hacer para identificar estas cosas. Pero tenemos que hacer un esfuerzo y darnos cuenta. Hay una presión internacional. Yo me he quedado asombrado con las cosas que me he enterado aquí del gobierno de los Estados Unidos, de lo que ocurría antes. Y lo que dicen los abogados, porque no es lo que dice el presidente, dicen los senadores y representantes, lo que dicen. Y yo cuando vine aquí, y me disculpan que utilice el vocablo yo hablé con el señor, no me acuerdo, no sé qué grado tiene, qué título tiene, doctor Roger Noriega. Yo le entregué a ese señor 23 iraníes que estaban en Venezuela, en el banco venezolano iraní y en otras empresas, que eran fachadas de grupos de penetración. Se lo entregué, pasaporte, cédula y otra información de su país. Le entregué la información de los 42 aviones o drones que se compraron en una inversión perdida con Irán y otras cosas que traje. Inclusive la destrucción del sistema de seguridad e higiene en Venezuela, esos hospitales que era para curar los virus, la malaria y esa cantidad de cosas. Chávez lo destruyó y el que estaba en la cabeza de eso era García Carneiro en Fuerte Tiuna. Y hay una cantidad de bionalistas y una cantidad de personas chavistas que estaban trabajando para romper el equilibrio sanitario de Venezuela. 2004. Yo todo eso lo dije y lo hablé por televisión, Globovisión lo decía, los periodistas, entrevistas, escritos, lo que hacían era amenazarme y decir que yo lo que estaba metiendo miedo para que no fueran a votar. No, la elección es importante, pero en este caso la elección no nos ayuda. Tenemos que abortar esta situación que nos están enterrando vivos, señores, y nunca me escucharon. Yo era incómodo hasta que me vetaron y tuve 8 años sin hablar por ninguna parte, hasta que me tuve que quedar aquí en Estados Unidos porque no pude regresar. Iban a meter preso y me iban a torturar. Entonces aquí fue que la televisión y estos medios modernos me han permitido hablar, porque fíjense que aquí EBTV, que es el canal del Ciudadano y los venezolanos y Carla Angola, a mí no me invitan, porque le dije, Carla, si tú me vas a manipular, no me invites. Acosta, tú eres amigo mío, pero tú obedeces una línea editorial que miente y engaña a las audiencias. Y no me invitaron más, porque yo tampoco iba a ir. Entonces esto es lo que me ha facilitado a mí hablar y decir cosas. Y Vanguardia Ciudadana, que es un grupo de venezolanos no políticos, ha intentado, ha buscado sensibilizar a los ciudadanos, ha buscado que entiendan que el problema es de los venezolanos. Nos bloquearon la página en Venezuela, pero los venezolanos en el extranjero no se han dado cuenta ni se han tomado la idea de saber qué somos y qué pretendemos. Una, porque yo soy militar, y otra, porque creen solamente en Guaidó y en Ramos Ayú y en el otro llamado Borges y en el Ledesma y en el otro y en la Maracorina, y que por ahí vamos a salir y tenemos 22 años esperando y no salimos de esto, señores. Algo está ocurriendo en esos grupos, pero la unión no la hay. Cambio. Vicealmirante, ¿qué solución cree usted que pueda dar o de qué forma podremos lograr esa unión que tanto necesitamos nosotros los venezolanos? Gracias por tu pregunta, negro. Disculpa que te llame así porque es el nombre que aparece aquí en mi pantalla. Yo respeto mucho a las personas. No me gusta poner apodo. No hay solución. Nosotros los venezolanos tenemos que exigir unión a ellos
y exigirles que se pongan de acuerdo. Cuando hubo la guerra civil en Kosovo, los estudiantes universitarios se montaron en una tarima, en un pueblo, en una ciudad, y obligaron a los políticos de ese país subirse a la tarima y agarrar la bandera, todos con una mano y con la otra mano se estaban agarrando ellos. Eso era el símbolo que los estudiantes querían ver públicamente y lo lograron. Y establecieron que en un año salían del gobierno de esa gente y hablaron con todo el mundo y lograron sacar al dictador, pero se unieron y los políticos tuvieron que unirse. En Venezuela se burlan de nosotros, se ríen y nosotros seguimos creyendo en ellos y aceptando las ofensas y afectando la manipulación y todo eso. Lean, analicen lo que dicen, estudien el discurso político, en qué nos ayudan, en qué están colaborando, qué dice Guaidó, qué dicen los embajadores, qué dicen los partidos, la mesa de unidad. Nada, señores, nada. Un país que se muere día a día, se muere y se muere y se muere y nadie habla. Traidores. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Le habla Venezuela Fuerte y como siempre muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en su canal y su casa Venezuela.libre y de paso yo le ruego y le pido, vicealmirante, que escriba todo esto que ha sido borrado deliberadamente de la historia de Venezuela. Esto tiene que ser escrito, tiene que ser publicado y tiene que haber manera de ser distribuido, como usted muy bien lo ha dicho, pero ya como parte de la educación de cuando algún día en Venezuela exista la reforma educativa y se vuelva otra vez a enseñar la verdadera Venezuela y no la que nos pusieron a dedo, ¿no? En la historia, no solamente durante la cuarta, vicealmirante, porque omitieron muchas cosas importantes y por eso, y deliberadamente, y lo han hecho otra vez con el socialismo del siglo XXI. No sé si le hicieron esta pregunta, no, vicealmirante, pero pregunto, el fenómeno de Bolivia nos hace recordar que, y luego hablando de la Unión, el comunismo invierte a largo plazo y sus tentáculos no cesan de arropar a Latinoamérica específicamente, ¿no? Parece que necesitamos de un yugo, de un fuete o de alguien que nos caiga empujones para que reaccionemos. Desafortunadamente, ¿usted cree que cómo compararemos el fenómeno de lo que, no un fenómeno, la realidad que está ocurriendo en Bolivia versus la realidad que está ocurriendo en Venezuela y la tragedia que está ocurriendo en Chile, donde prácticamente Piñera es un vegano en referencia a cómo están acabando con el país prácticamente? Adelante, cambio. Muchas gracias, interesantísima su pregunta. Me disculpa que no la nombre porque no pude leer su nombre, pero no importa. Lo que está ocurriendo en este momento en todos los países de la región es esa penetración silente que como no logran los objetivos inmediatos y se consolidan las corrientes yo no digo derecha porque para mí esos grupos izquierda y derecha son calificativos que no existen en los tiempos modernos, pero todavía tienen sus secuelas. En Venezuela ya pasó. Chávez cayó en el 2002. Los militares le quitaron el sustento político. ¿Qué pasó? Que Chávez regresó. Los partidos, Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI, los grupos empresariales, medios de comunicación, no querían a Carmona porque era un empresario. Y los militares se estaban cuadrando con Carmona porque fue un hombre que demostró entereza y valentía y no tenía rabo de paja. Y los militares lo estaban apoyando silentemente. Lo dejaron solo. Y le digo con conocimiento de causa porque yo, y me disculpa nuevamente el yo, hablé con el presidente Pérez en Nueva York por teléfono y le expliqué, esto se está cayendo, pero mejor dicho, déjeme ir un poquito atrás. Yo fui al Palacio de Miraflores el 11 en la mañana con el doctor Miguel Rodríguez, que es mi amigo, que llama un paquetico. Y entramos al Palacio y había un gentío. Eso estaba full, buscando cargos, cuadrándose con el nuevo gobierno. Vía militares, vía periodistas, vía empresarios, vía partidos, vía un gentío. Personas de la vida pública, personas sin conocimiento, ahí metidos en el Palacio. Habían como 800 personas en esos pasillos que apenas caben 100, 200 personas, gritando el poder. Yo cuando vi eso me di cuenta que ahí estaba todo perdido. Y salí del Palacio con Miguel, llamé al presidente Pérez a Nueva York y le dije, mire, ¿qué hago para parar esto que se está cayendo? Háblese con los militares, que mantengan el control y en 15, 20 días le entregan el poder a una junta y se forma una junta cívico-militar y van a una transición. El presidente estaba hablando con el gordo Escarra y con el general Vázquez Velasco. Estos dos señores traidores le dijeron al presidente Pérez, porque el presidente Pérez me lo dijo a mí,
que ellos iban a hablar con Fidel Castro y se fueron a hablar con Fidel Castro el 11 al mediodía. Cuando yo supe eso, fui a hablar con el Frente Militar Institucional en la casa del almirante Huisi y ahí no pude hablar con nadie porque todo era una fiesta, una celebración y una alegría lógica. Se había caído Chávez, pero el doctor Carmona tuvo en Fuerteventura 36 horas y ningún partido lo apoyó. Ningún partido. Él estuvo con 25 militares, no pudo nombrar el alto mando militar porque los partidos tenían controlado a algunos militares para sus estructuras de poder y Carmona se cayó. Eso fue catastrófico. Estados Unidos, el presidente Bush reconoció a Carmona ese día en Costa Rica a las 3 de la tarde y el presidente Aznar reconoció ese mismo día al presidente Carmona como presidente interino. Bueno, ya estaba caído Chávez en ese momento, Carmona en ese momento. No lo apoyaron. Fui 4 veces a Nicaragua con el presidente Pérez, cuando yo fui casa militar, y varias personas de Venezuela a ayudar a Violeta Chamorro a desarrollar un plan de gobierno y una estructura de poder con el sistema electoral venezolano, con militares venezolanos, para recoger las minas, para ayudar al control interno, y llegó Violeta Chamorro al poder, ayudada por Venezuela. Por esa ayuda, a Pérez lo derrocaron y lo acusaron de que se robó la partida secreta. Me consta, yo era parte de ese gobierno. Yo no gobernaba, pero era parte. Yo fui 4 veces a Nicaragua clandestinamente, o sea, secretamente, y a otros países de la región, con misiones especiales del presidente Pérez, a hablar con los presidentes de esos países. Bueno, cayó Ortega, el Frente Sandinista, después de una guerra de casi 10 años, muertos por todas partes, mutilados, familias destruidas, destrozadas, y viene en las elecciones de entrega de poder de Chamorro, gana Ortega en una coalición política de los partidos políticos que buscaban el poder y pusieron a Ortega de presidente, y quedó presidente Ortega. Pasó eso. El presidente Patricio Aylwin, presidente de Chile después de Pinochet, vino o fue a Venezuela, y yo estaba presente en esa reunión, y Patricio Aylwin, creo que está fallecido ya, que fue presidente inmediatamente después que llegó entregó Pinochet, nos contó cómo fue que él logró articular a los partidos políticos en Chile para que fuese una sola cara la que le hablaba al pueblo. Unió al pueblo y unió a las Fuerzas Armadas. Y así fue que lograron que Pinochet reconociera que tenía que irse. Y Pinochet se fue. Yo fui a hablar con Pinochet en el año 93 y me explicó todo lo que pasó en Chile. En 3 años casi pierden el país. Nosotros llevamos 22 años. Ellos tenían Fuerzas Armadas, nosotros no. Yo no entiendo, jamás entenderé, la rabia que le tienen los partidos políticos de la cuarta a los militares, porque nunca los amenazamos, nunca le intentamos quitar el poder, y cuando se cayó Pérez es porque lo tumbaron ellos mismos, y se asociaron con un militar conspirador y asesino, y lo salvaron y lo llevaron al poder ellos mismos. No fue Chávez solo, los medios de comunicación y todos. O sea, la tragedia nuestra es peor que la de Bolivia. ¿Qué ocurre en Bolivia? Son campesinos, son personas sin formación, no le han dado respuesta a los problemas sociales que quieren porque no hay plata, no hay dinero. Esos pueblos están reclamando una demanda social importante que sean resueltas, y eligen nuevamente a este representante de Evo Morales. ¿Qué podría pasar en Venezuela cuando vayamos a elecciones? Que estamos hablando de las elecciones libres y con el poder ciudadano. ¿Quiénes de esos políticos tienen ascendencia sobre la sociedad venezolana? ¿Cuál tiene liderazgo para asumir el poder? ¿Quiénes podrían contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas si los rechazan? El caso de Venezuela es grave, por eso que le agradezco su pregunta. En todos los países, excepto Colombia y Brasil, se ha mantenido la democracia porque las fuerzas sociales han defendido la democracia, no los partidos, las fuerzas sociales. Duque llega a la presidencia no porque es Duque, llega a la presidencia porque es de la tolda política de Uribe, y Uribe es el elector en Colombia, y Bolsonaro es el elector ahorita en Brasil, y lo quieren raspar, y a Bolsonaro le metieron una puñalada que lo matan. ¿Por qué? Ese es el foro de Sao Paulo. Yo no lo puedo acusar porque no lo vi, pero ¿quién puede tener en Brasil la intención de matar a un candidato presidencial así como lo quisieron matarlo? ¿Y qué ha pasado en Colombia? Petro y todos esos grupos guerrilleros, apoyados por Fidel Castro y por Venezuela, Maduro, están desarrollando corrientes radicales para tumbar al nuevo presidente, el que sea,
Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos y unirnos con las personas, que hay muchísimas personas capaces de reorientar la sociedad venezolana y salvarla, pero necesitamos el apoyo norteamericano. ¿Y quién lo niega? El Grupo de Puebla, Voluntad Popular, Primero Justicia, los ADECOS, la izquierda radical venezolana, los progresistas, los medios de comunicación, los influencers venezolanos, habladores de pendejadas por la televisión y por la radio, y el venezolano no entiende lo que le está ocurriendo. Se mueren de hambre, se mueren del virus, no hay comida, no hay dinero. Un país que era millonario, ¿cómo lo destruyeron? Y esa gente tiene la culpa, los venezolanos me refiero. No, pero ¿quién les mete la mano? Si la opción es el apoyo externo, y por eso es que repito, nace Vanguardia Ciudadana, un grupo de venezolanos sin filiación política, trabajando noche y día para convencer a los venezolanos, y los venezolanos ni siquiera toman en cuenta lo que hemos hecho en 6 meses, 7 meses. De 20 millones de habitantes o 15 millones, solamente 6,000 nos han apoyado. ¿Qué estamos haciendo? Tratar de llevar al Departamento de Estado y a la OEA y a los países que sean una posición de los ciudadanos venezolanos, y no entienden, siguen pegados a la roncha, a la basura, a la costra podrida de los partidos. Yo no soy Franceschi, pero hay momentos en que me doy cuenta que hay que alzar la voz y molestarse y demostrar la impotencia que uno siente cuando se da cuenta de todo y cómo se burlan de ustedes los venezolanos, porque de mí no se burlan, pero soy venezolano y estoy en el exilio. Entonces, eso que pasó en Bolivia es porque el pueblo no sabe lo que está ocurriendo y la gente se vende. Hay muchos millones brincando por ahí. Ortega igualito, Zapatero igualito, Podemos en España igualito, el PSV en Venezuela igualito, y los partidos de la oposición igualitos. Vean cómo viven, vean el lujo que se dan. Un país que está muerto en vida. Destaca la diferencia ética y moral de los políticos con el pueblo, y también los militares, que son culpables. Y lo he dicho, a los militares hay que someterlos a juicio, traidores, degradación pública y pena máxima. Me refiero a pena máxima judicialmente, no me refiero a la que muchos piensan. Y si es necesario, bueno, la ley impondrá el castigo, la justicia. ¿Quién habla de los militares allá sino criticándolo? ¿Y cómo se va a mantener en el poder cualquier presidente de esos que nombren, o sea, que se quede en el poder? ¿Por qué los americanos no han apoyado mejor? Ya ni nombran a Guaidó. Los diputados, los senadores, americanos lo nombraron todas las semanas. ¿Y qué pasó? Que se perdió el halo, el brillo de un mozalbete, de un jovenzuelo, de un chiquillo. ¿Ustedes creen que el país lo puede dirigir una persona de esa edad y de esa formación y de ese origen? ¿Cómo? ¿Con qué equipo de personas? Puro chamo. No, el país no lo pueden dirigir los chamos, están equivocados, pueden participar en el proceso, pero no lo pueden dirigir los chamos. Y yo no me estoy proponiendo yo de paso. Y hay una carta pública mía que dice que no ando buscando nada, y no quiero que me mezclen con nada. La libertad del país es lo que yo quiero. Y el apoyo externo que lo estamos pidiendo de hace tiempo. Y por saber que eso es lo que necesitamos, Vanguardia asumió la bandera. Y esa persona que trabaja ahí día y noche en los 3 continentes, mejor dicho, en 2, América y Europa, sin descanso, sin pedir dinero, solamente la vocación libertaria que tienen como venezolanos que ven el sufrimiento en el exilio y en el país. Y no nos han apoyado. Debe ser que somos bandidos, trogloditas, o en el caso mío que soy militar, que soy ADECO, porque es lo que dicen ahora, que yo soy ADECO. Yo nunca he sido de ningún partido, ni voy a ser de ningún partido, mucho menos ADECO. Cambio. No sé, vicealmirante, pero yo muchas veces pienso que la gente no es que no se entere, es que no se quiere enterar. No sé si por usarlo como una, no sé, una armadura que con eso se defienden de los ataques de afuera, no la entiendo. Pero mire, hoy en día hay muchas cosas que por supuesto no le van a llegar a todo el mundo, pero justamente la tecnología de hoy en día permite de que uno se informe, quizás un poco más, quizás un poco menos. Y yo a estas alturas del partido no me puedo imaginar de que una persona no esté informado en los negocios medio turbios, por ejemplo, que está metido
el grupo de Guaidó. O sea, a mí que no me vengan a decir que es que no saben. No. Yo pienso que es simplemente que la gente trata de ignorar la situación por la razón que sea, esa la desconozco totalmente, si es por protección, por lo que sea, pero creo que esa es la cosa. Y sin ir más lejos, mire, aquí mismo, con todo el respeto a mis usuarios que están por acá, me mandan las preguntas, porque muchas veces no se atreven ni siquiera a decirla por acá. Yo digo, pero bueno, ¿cuál es la razón? Estamos aquí todos un grupo que realmente somos un grupo de amigos que estamos aquí conversando sobre un tema que a todos de una manera u otra nos afecta. Y a lo mejor temen de pronunciarse. Y yo creo que a lo mejor eso es lo que está sucediendo con Vanguardia Ciudadana. No es que no los quieran apoyar, porque realmente además lo que están apoyando, lo que están promoviendo ustedes es un trabajo de verdad muy bueno. Y es verdad que yo los apoyo, pero es que la cosa es que ¿por qué nada más 6.000 personas como usted dice? Cuando debería ser un número infinitamente mayor. Ya yo no voy a decir que sean millones y millones, pero sí infinitamente mayor. Y la razón es esa, vicealmirante. La gente tiene miedo de involucrarse en nada. Y por eso de repente hocican cuando le dicen, no, voten ahora, bueno, pues votaremos. Porque es algo como parecido, bueno, no me involucro en más nada. No sé qué piensa usted. Cambio. Sí, indiscutiblemente que el efecto comunista en Venezuela reventó a la sociedad, la desarticuló, le indujo miedo, los pisoteó. En el año 2006, a mí me dijo un edecán de Chávez, que él había dicho en una reunión donde estaba Ismael García, estaba el general Carvajal, estaba el ministro de la Defensa entonces, no me acuerdo el nombre, estaban unos ministros, y Chávez le ordenó a ellos, para el 2008, el 60% de la clase media debe estar fuera del país. Nos quedamos con los brutos, y a eso lo vamos a dominar con el hambre. Eso lo dijo Chávez, y me lo dijo ese decán que se sorprendió, y no le gustó, pero no podía hacer nada. Hasta que lo cambiaron, porque creo que lo descubrieron en su teléfono con un nombre mío, algo de eso mío. Y se salvó, no sé dónde está en este momento, más nunca supe de él. Entonces, hay miedo, pero hay un dicho muy cierto, detrás del miedo se esconde la libertad. Esas personas que, usted me cuenta, deben tener familias en Venezuela y están sacrificados a morir. No es que se van a salvar, que van a morir, porque la vida se les va a cortar por falta de alimentos, falta de medicina, atención médica, oportuna y a tiempo y de calidad. Van a morir. Yo desde el año 2002, cuando Caldera perdonó a Chávez y me destituyó a mí del cargo como director del Instituto de Defensa, yo dije, esto cejo. Empecé a buscar la manera de cómo sacar a mis hijos del país, porque a mi mamá la asaltaron y a mis dos hijos los secuestraron. Y la policía no me apoyó en ese momento. Yo me di cuenta que estaba solo y bueno, mi hermano, ustedes tienen que buscar la manera de cómo vuelan de aquí, porque yo no voy a cambiar mi manera de ser hasta que me dejaron aquí en el 2014. Y me asociaron a López. Yo con López nunca he hablado, ni me interesa, ni voy a hablar tampoco, porque no estoy de acuerdo con las cosas que han hecho, ni cómo se ha manejado mintiendo. ¿Cómo está el papá de López, miembro del Parlamento Europeo? ¿Cómo llegó un tipo que no tiene ni experiencia política, ni conocimiento, ni nada, y es nombrado diputado del Parlamento Europeo? Esa no la compraron, corrupción, así, llanamente. Y nadie se preocupa, nadie se asombra. Usted tiene razón, el miedo es libre y el miedo se siente, pero mientras más miedo, menos opciones hay. Y si hay miedo, entonces no hablen, cállense la boca y no sigan discutiendo en Venezuela. Vivan la vida, transiten por la vida lo mejor posible, lo más alegre y lo más libre posible, porque el resto, los que están allá, son los que se la están calando completa y cuentan con nosotros en el extranjero, que son los que realmente podemos ayudarlos. Ellos allá no pueden. Fíjense que las remesas de aquí en comida llevaron un momento pico, elevadísimo el volumen de productos que iban de aquí de Estados Unidos hasta que el presidente Trump lo suspendió.
o el transporte marítimo hacia Venezuela, y ahora llega por Colombia, creo. Pero ¿qué pasó? Se subsanan con lo poquito, pero la libertad no la ven. Señores, perdieron la libertad, perdieron el valor más preciado del hombre. No son millones, ni apartamentos, ni casas, ni hacienda, ni carro, ni caballo, ni nada de esas cosas. Es que tú salgas de tu puerta de tu casa, de la puerta de tu casa, y puedas ver a donde quieras ir libre, que puedas levantar la cara. Yo le dije una vez a un político venezolano llamado Ramos Ayú, dije, mira, el día que yo vea las calles de Caracas y de Venezuela sin las rejas y sin nada que entorpezca el tránsito de los venezolanos, yo diré que estamos en democracia. Mientras eso esté cubierto y cerrado como una jaula, para mí no hay democracia, hay miedo. Y si los políticos no superan el miedo, ustedes tampoco sirven. A Ramos Ayú, porque yo no le tengo miedo a ninguno, y tengo por qué respetar a las personas que se han burlado de nosotros. Y a todos los vi burlarse del país en Miraflores, porque ese es mi punto de cambio. Los vi, es cierto. Si no rompemos el miedo, seguiremos siendo esclavos. Es mi conclusión a su pregunta. Gracias, cambio. Mi querido amigo, tengo que retirarme. Muchas gracias por la atención y disculpen la redundancia de mis palabras y la fuerza, algunas veces poco antipática, pero realmente la impotencia me domina y me hace reaccionar ante la injusticia y en la burla hacia los venezolanos, entre los cuales me encuentro. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, vicealmirante, como siempre, por su exposición. De verdad, muy agradecidos con esto. Y bueno, nada, no tiene por qué pedir disculpas. De vez en cuando debemos ser chupetica de ajo. Así que bueno, que pasen muy buenas noches. Buenas noches para todos, un abrazo y vamos a hablar del Foro de Sao Paulo cuando podamos. Nuevamente, cambio, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, vicealmirante. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y quedamos pendientes entonces con esa cuarta entrega, con las conversaciones que nos trae semanalmente o depende de la agenda cómo se encuentre. Así que por acá lo esperamos nuevamente y ya nos pondremos en campaña para difundir el material que nos ha enviado. Muchísimas gracias. Buenas noches y que descanse. Quisiera también agradecer a todos los usuarios que han estado por acá, los que han mandado preguntas y los que han estado por acá participando. Mil bendiciones para todos. Cambio. Amén, amén. Buenas noches. Gracias. Le avisaré en la próxima puntata, como dicen los italianos. Gracias a todos. Buenas noches. Un abrazo.